Seguramente los que se acuerden de vosotros dejen de hacerlo cuando ya hayan conseguido lo que querían. Votadme y venceré. Pero nosotros no os vamos a olvidar nunca. Os tenemos siempre muy presentes. Es condición sine qua non de nuestro decálogo, el de Lloviendo Cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Aquí cabe absolutamente todo el mundo. Más de Lloviendo Cine en lo que va a ser el tercer programa de nuestro serial dedicado a la presencia de la música clásica en el cine. De esta manera damos continuidad a este serial que iniciamos hace unas semanas con esa presencia de música clásica en las películas de tres grandes clásicos, las de los directores Woody Allen, Francis Ford Coppola y Martin Scorsese. Dimos a su vez continuidad con el programa dedicado a la monarquía británica y las películas, y lo vamos a seguir con este tercer programa. Vamos a seguir dando cancha a la música sacra, a la música seria, a la música clásica. Pero claro, la cuestión no es poner música clásica que haya sonado en cualquier película, sino que ese uso de la música clásica en estas películas tiene su aquel, tiene su porqué, tiene su significado, tiene su cabida en el film. Esa música, al igual que cualquier otra música de cualquier otro estilo, tiene su porqué. Para esos menesteres de una película, pega más una musiquilla nostálgica de los años 50 o pega más, qué sé yo, el último éxito de los 40 principales. Y la música clásica, pues también cumple con su cometido. Y vamos a comenzar con dos directores a la vez, uno americano, otro español, que utilizaron la misma musiquilla en dos de sus películas. El director americano se llamaba, y se llama afortunadamente todavía, Robert Redford, que en el año 1980 consiguiera el Oscar a la mejor película de ese año por Gente Corriente. Sí, el año en el que tenía que haber ganado Toro Salvaje de Martin Scorsese, que por cierto vino al primer programa del serial La música clásica en el cine con su caballería rusticana de Mascagni. Bien, pues en esta ocasión ya decimos Gente Corriente de Robert Redford. ¿Qué música empleó don Robert para esta película? Bueno, pues entre otras composiciones, el canon y giga en re mayor para 3 violines y bajo continuo de don Johann Pachelbel. Una composición que hoy en día está más que escuchada, casi está más que trillada, pero que por aquella época vino a poner de moda la película de Robert Redford, a pesar de que tenía que haber ganado Toro Salvaje, una magnífica película. Y ya decimos que esta composición se puso de moda en aquellos años. ¿Qué hizo ese segundo director, el español, después de escuchar el canon de Pachelbel en Gente Corriente? Pues utilizarlo en una de sus películas, en concreto con la película que le otorgó a este director español el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. El director es José Luis García y la película, como no podía ser de otra manera, Volver a empezar. Bueno, pues ni corto ni perezoso, don José Luis
decidió echar mano también del canon de Pachelbel, que por otro lado le va que ni anillo al dedo al tipo de cine que hace don José Luis. Pero claro, fijaos en el detalle, diferencia en el uso y en el significado del canon de Pachelbel entre una película y otra, que suena ya don Johann Pachelbel. Y nuestro siguiente protagonista también podríamos decir que es doble, por cuanto ambos dos directores se llaman Anderson. Pero como solemos hacer en estas ocasiones, vayamos por partes. El primer Anderson que viene al programa de hoy de Lloviendo Cine se llama Paul Thomas. Efectivamente, don Paul Thomas Anderson, un director que, si bien tiene un hilo invisible en su cine, es de lo más camaleónico.
porque o bien se va a la comedia a lo Anderson, con películas como Boogie Nights o Licorice Pizza, también se las trae con películas como Pozos de Ambición o El Hilo Invisible. Si para esas comedias a lo Anderson emplea canciones pop de los años 70 u 80, para ese otro tipo de películas, entre las que podríamos incluir también The Master, la música de la que hace uso es de corte bien diferente. Y en el caso de la película El Hilo Invisible del año 2017, echa mano de la música clásica. Para esta película, protagonizada por, para variar, un inconmensurable Daniel Day-Lewis, Don Paul Thomas tenía que echar mano también de cierta exquisitez. El modisto, interpretado por Daniel Day-Lewis, se enamora de una joven inglesa. Aún así, aun siendo una película romántica a lo Anderson, es una película oscura, sombría, con toques a lo Dreyer, y utiliza un tema del compositor francés Hector Berlioz, destacada figura del romanticismo musical del siglo XIX. Y esa exquisitez buscada por Don Paul Thomas Anderson para su película El Hilo Invisible lo encontró en la composición Symphony Fantastic Opus 14, en concreto su tercer movimiento, conocido como En Bal. Escuchemos pues la voz de Don Hector Berlioz.
Y ahora vamos con el segundo Anderson. Le toca el turno a don Wes Anderson. Sí, el siempre, para bien o para mal, sorprendente Wes Anderson, que tiene tantos haters como amantes en esto del cine, en esto del séptimo arte. Hombre, por lo menos hay que reconocer que el señor Wes Anderson es un tipo que hace cine peculiar. Un poquito cine lentejas, pero por lo menos un cine que se sale un poquito también del camino. ¿Y qué tipo de música utiliza Wes Anderson en sus películas? Pues un poquito de todo. Variadito a más no poder. Desde composiciones prácticamente de musiquilla de película de cine independiente hasta la que vamos a traer al programa de hoy de Lloviendo Cine. Película El Gran Hotel Budapest. Año ya 2014. Han pasado casi 10 años desde esa película. Y si elige música clásica para sus películas, nos puede dar una idea de que el significado de la música seria en una película Wes Anderson dista del que pretende, por ejemplo, Paul Thomas Anderson. Don Wes Anderson echa mano de la música clásica ya no para ambientar una película, sino para dotar a una determinada escena de cierto toque irónico, o para presentar a un personaje, o para definirlo. La música en ese sentido habla por el actor. ¿Y cuál es una de las músicas elegidas para El Gran Hotel Budapest? Pues vuelve a este serial de la música clásica en el cine, Don Johann Strauss Jr. Va a dar mucho juego el compositor austríaco. Vamos, y volverá. La composición de Don Johann Strauss Jr., elegida por Wes Anderson para El Gran Hotel Budapest, se llama Roses from the South, o dicho en alemán, Rosen aus dem Süden. Bueno, pues dicho así, igual no nos dice nada, no nos dice mucho, pero en cuanto lo escuchéis, vais a decir, ah, sí, es aquella. Ha sonado hasta en anuncios, si os acordáis, por ejemplo, de cierta sopa instantánea que nos quería ayudar. Bueno, pues que suene ya estas Rosas del Sur, opus 388 de Johann Strauss Jr., que suena en el Gran Hotel Budapest. Os va a sonar.
una sopita y vamos a terminar el programa de hoy de Lloviendo Cine con un director del que casi podríamos decir que fue de Peter Weir. Casi tenemos que echar mano de nuestro servicio de socorro de Lloviendo Cine, por cuanto lleva desde el año 2010 sin dirigir ninguna película. Servicio de socorro de Lloviendo Cine. ¿No se le ocurren a usted más ideas, señor Peter Weir? Queremos, aunque sea, una última película para los no iniciados. Sí, es el mismo de Único Testigo, el de Master and Commander. Vamos, que podría muy bien entrar dentro de nuestro abandonado club de los 20. Directores, actores, personajes del mundo del cine que no llegaron a la veintena de películas en su filmografía. Echaremos mano nosotros también en algún momento de ese club de los 20. Bueno, por de pronto, don Peter Weir, el director australiano, viene al programa de Lloviendo Cine por haber empleado música clásica en el show de Truman. Magnífica película del año 1998 protagonizada, ¿quién nos lo iba a decir?, por Jim Carrey. ¿Quién nos lo iba a decir? Un buen Jim Carrey. Por aquella época la película nos pareció un poquito de ciencia ficción. Vista hoy, se ha quedado bastante corta. Vamos, vista hoy, no nos escandalizaría absolutamente nada. En esa película, en el show de Truman, don Peter Weir echa mano nada más y nada menos que de don Wolfgang Amadeus Mozart. Tampoco vamos a poner su archiconocidísimo Rondo a la turca, sino otra de sus composiciones. En concreto, el concierto para trompa número 1 en re mayor, Kegel 412, 386. Ya sabéis que nos encanta en Lloviendo Cine eso de la clasificación de las obras de don Wolfgang Amadeus en sus Kegel, en concreto su primer movimiento, alegro. Bueno, pues acompañemos a las desventuras de don Jim Carrey en esta película, en The Truman Show, con los compases de este primer movimiento del concierto para trompa número 1 de don Wolfgang Amadeus Mozart.
Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Yo Viendo Cine, en el cual ha tenido cabida el tercer capítulo que le hemos dedicado a nuestro serial La música clásica en el cine. Hemos escuchado en concreto música clásica que suena en las películas de Robert Redford, de Don José Luis García, de los dos Anderson del cine actual, Paul Thomas Anderson y Wes Anderson, así como del desaparecido director australiano, desaparecido no porque se haya ido de este mundo, sino porque voluntariamente ha dejado el mundo del cine, Peter Weir. Volverán más películas, volverán más músicas clásicas, volverán más composiciones de la llamada música seria. Todavía queda tela por cortar. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos sobre un tema que se nos ocurra como siempre en los próximos días. Entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia, y haceros la recomendación culinaria final de todos los Yo Viendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano. Está incluido en nuestro decálogo particular de Yo Viendo Cine. Y sobre todo, cuando miréis al cielo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. Par 10. Sayonara.